Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Para mí es un placer volver a verlos y a saludarlos a través de este medio y, bueno, estar conectados en este proyecto de seguir preparándonos y capacitándonos cada día más para servir al Señor de señores. Bueno, pues bienvenidos sean a su última clase de esta cursada. Estamos ya concluyendo el temario que nos habíamos propuesto de introducción al Antiguo Testamento. Bueno, espero que haya sido de bendición para sus vidas y que de alguna u otra manera permita ser como una pequeña luz que los vaya guiando a cada uno de ustedes en esta búsqueda de Dios, en este sentido de realización de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pero también en esa necesidad, en esa situación de querer seguir anhelando profundizar más en el texto sagrado. Bueno, pues quisiera concluir esta cursada con esta reflexión teológica que estoy haciendo muy breve, igual a manera introductoria, de cómo los profetas, al ser los portavoces de Dios, se convierten en este faro de establecer la misericordia de Dios como uno de los atributos más importantes de Él, ¿no? Y que esto evidentemente plantea un parteaguas en el quehacer primero del pueblo de Israel y luego del quehacer de la iglesia, de nosotros, porque el mensaje de los profetas, no como adivinos, sino como personas que denuncian el pecado, ¿verdad? Que anuncian el castigo, porque se ha trastocado la justicia y la santidad de Dios, pero también es alguien que anuncia salvación, redención, perdón, una oportunidad más. Y me parece que ha sido el hermoso legado que hemos recibido por parte de los profetas en ese sentido. Bueno, vimos la clase última, lo que fue el profeta Amós y el profeta Oseas, dos de los grandes profetas que cuando nosotros estuvimos analizando su mensaje, pues nos dimos cuenta que es un mensaje que tiene que ver básicamente con, eh, primero en el caso del profeta Amós, es un mensaje que tiene que ver con la santidad de Dios, ¿verdad? Y que nadie puede quedar sin ese castigo reflejado en la acción y la actitud del pueblo. Y el profeta Oseas lo compensa diciendo que la justicia y la misericordia siempre van de la mano, ¿verdad? El profeta Oseas nos regala esta eh, bella interpretación y profunda interpretación del quehacer de Dios en cuanto a su posicionamiento con su pueblo. Y voy a terminar ahora con tres grandes profetas, ¿verdad? Tres grandes profetas exílicos. O preexílicos diríamos, y el primero de ellos tendrá que ver con el profeta Isaías, un profeta por excelencia, un profeta sumamente apreciado entre el pueblo de Israel, un profeta que antes de que terminara la actuación de Oseas en el reino del norte, surge un profeta mucho más grande, pero esta vez va a nacer o va a surgir en el reino del sur. Isaías vive en Jerusalén, nace en Jerusalén, es un hombre de familia, ¿verdad? Es un hombre que tiene una posición económicamente holgada, que tiene una posición de relaciones muy interesantes porque tiene relaciones aristocráticas, es decir, que tiene amigos en el poder, ¿no es cierto? No sea, no solo en el palacio, sino también en el sacerdocio o en el templo, diríamos. Es amigo de reyes, eh, de monarcas. Así que durante la mayor parte de su larga vida estuvo siempre próximo, muy empapado de las situaciones políticas que se viven en la capital. Como toda capital de cualquier imperio, de cualquier nación, siempre hay esta efervescencia, principalmente de los aspectos políticos. Bueno,
Isaías fue un profeta que no estuvo ajeno a eso por sus relaciones, sus conversaciones, sus charlas, sus visitas, sus comidas seguramente que ha de haber compartido, pues estuvo muy atento a las situaciones que se vivían en el reino del sur. Un profeta que vive alrededor de 4 reyes y por lo tanto va a convivir con muchos cambios, ¿verdad? Muchos cambios en estos monarcas. Así que el profeta tiene una característica muy interesante, que es un profeta agudamente consciente de los problemas públicos, sociales e internacionales que afectan el reino del sur, que afectan el país, principalmente Jerusalén. Algo que debemos aprender de los profetas, hermanos, es que no eran personas ni hurañas ni taciturnas, no eran profetas que vivían alejados y que tenían una cara o una personalidad disociada de su entorno social o de un hombre común y corriente. Eran profetas, eran hombres, en este caso, ¿no? Que estamos viendo que tenían sus propias relaciones, sus propios trabajos, que tenían sus propias preparaciones, que tenían sus propios círculos de amigos, que tenían círculos familiares, que tenían incluso diferentes cosmovisiones de lo que representaba Dios, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero que este contacto con la realidad, este contacto con un mundo real en el que se movía el profeta, como en el que nos movemos ustedes y yo, hacía que sus oráculos, sus profecías o sus mensajes que venían de parte de Dios estuvieran salpicados de esta realidad que vivía el pueblo. Así que Isaías fue alguien muy, muy cercano a estas expresiones sociales. Por lo tanto, su enseñanza religiosa se desarrolló en relación directa con esos problemas. Isaías es alguien que está muy cercano al sacerdocio, diríamos, al templo. Por lo tanto, como dije, sus oráculos, sus pensamientos, lo que él va a mencionar, el profeta histórico, va a ir directamente relacionado con los problemas políticos, sociales, económicos, nacionales o internacionales que está viviendo el pueblo de Judá. Luego, sabemos que Isaías toma de sus predecesores, es decir, Isaías también es influido por el mensaje que ha expresado tanto el profeta Amós como el profeta Oseas, de esa concepción fundamental de predicar o proclamar el Dios vivo y justo, Señor de la historia, activo en el juicio, pero también en la misericordia, ¿no? Esto lo vimos ya en alusión a los dos grandes profetas llamados Amós y Oseas. Así que Isaías también bebe de esto y también va a proclamar sus oráculos en función de este principio fundamental, de este binomio justicia-misericordia, que evidentemente es el centro o la piedra fundamental de el profetismo. Al comienzo de su actividad, Isaías vio cómo se cumplían todo lo que él pensaba que le iba a suceder a Judá, ¿verdad? Sus presagios de juicio en la ruina del reino perdón, el reino de Israel, en la ruina del reino del norte, porque Isaías convive con el reino del norte también. Y sabe que eh, esta situación que está viviendo Israel es una situación que lo coloca a él en la profunda y real posibilidad de que Judá también pase lo mismo. Por eso dice la diapositiva, poco después hubo de afrontar la posibilidad de un destino semejante para su propio país. Lo mismo que él veía que sucedió en el reino del norte, sabía indefectiblemente que sucedería también en el reino del sur. Así que en la trayectoria de la justicia divina, en este Dios de la historia, ¿verdad? El Dios activo en el juicio y en la misericordia, Judá no tenía más mérito que Israel, en lo absoluto. Judá no fue más que Israel, menos tampoco, ¿verdad? Pero no fue más que Israel. Más allá de que Israel económicamente hablando fue mucho más poderoso.
Judá fue mucho más modesto en cuestiones de infraestructura, de edificios, de organización gubernamental, etcétera. Solo que, bueno, en Judá estaba el templo de Jerusalén. Eso lo hacía grande. Pero eh, ambos reinos habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Ambos reinos habían trastocado la justicia y la santidad de Dios, pero también ambos reinos iban a experimentar la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice que las denuncias de Isaías son tan severas como la de Amós, tan profundas, tan puntuales, tan penetrantes. Tan es así que se dice que una de las tradiciones ha mencionado que el rey Manasés es quien manda a partir en dos con un serrucho al profeta Isaías, porque evidentemente sus oráculos o sus profecías fueron directamente al corazón del poder. Sin en cambio, aunque Isaías pero está en la línea de Amós en esta denuncia severa y parece ser inmisericordia, pero su convicción de la misericordia divina es tan firme como la de Oseas. Es decir, en Isaías encontramos este balance, ¿verdad? En Isaías encontramos esta, estas dos realidades del actuar de Dios, del quehacer de Dios, encontramos estas dos realidades en sus oráculos y eso va a ser muy importante porque la base que dejará Isaías, ¿verdad? Va a afectar por lo menos 3 hasta 4 siglos posteriores de su vida, de él mismo que es en lo que se acaba de conformar todo el libro de Isaías. Por lo tanto, ¿qué encontramos en la teología del profeta Isaías? Pues encontramos este principio fundamental, un principio que afecta, vuelvo a repetir, no solo al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Dios hoy en particular. Dios no puede abandonar a su pueblo, ¿verdad? Dios no quiere abandonar a su pueblo. Podría, tal vez, pero ni siquiera, ¿no? Hay algo que lo ata, que lo une. Dios no puede abandonar a su pueblo, por muy mal que vayan las cosas, por muy idolátricos que hayan sido sus reyes, sus servidores, que se hayan levantado dentro del mismo pueblo de Israel profetas falsos, ¿verdad? Que no estaban amparados bajo el sello de Yahvé. Dios no puede abandonar a su pueblo. Por más difícil que vayan las cosas, Dios procurará que en medio de una nación apóstata haya algunos, aunque pocos, que se vuelvan a Él con arrepentimiento y obediencia para formar de ellos un nuevo pueblo. Dios siempre va a dar la oportunidad y de lo poco Dios hace mucho, ¿no? Dios hace mucho. Por eso este oráculo de Isaías que aparece del capítulo 10, en el capítulo 10, versículos del 16 al 23, manifiesta este principio esperanzador, ¿verdad? Esperanzador. Aunque Judá será destruido a manos del imperio babilonio y serán llevados al exilio, volverá un resto, regresará, diríamos, un puñado, volverá parte de, ¿no? Parte de, y esos que vuelvan, volverán a reconstruir, volverán a levantarse, habrá un signo esperanzador. Algo que manifiesta el profeta Isaías, hermanos, tanto en el Isaías histórico como en el Deutero Isaías, como en el Trito Isaías, que son los autores que aparecen a lo largo del libro de Isaías que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos un libro de Isaías de muchos capítulos, 66, si no mal recuerdo, que son los capítulos de Isaías, pero esa conformación del libro que nosotros tenemos tuvo que pasar entre 3 y 4 siglos de su conformación, ¿verdad? O sea, hubo un largo lapso de tiempo para que finalmente quedara este libro. Pero en todo este libro y en toda esta teología que establece el profeta Isaías y sus seguidores o sus discípulos, tienen que ver en que
se aprendió profundamente el punto de la confianza en el futuro del pueblo de Dios, la confianza del futuro. El futuro, aunque parezca oscuro, aunque parezca que Israel ha sido destruido de la faz de la tierra, siempre el profeta anunciará de parte de Yahvé que no todo está perdido, que nada está perdido, que hay muchas cosas que pueden y deben ser apreciadas, que pueden y deben ser valoradas, que pueden ser y deben ser guardadas como un tesoro de fe y de esperanza. Bueno, esto nos alienta mucho, hermanos, porque el mensaje del profeta Isaías nos coloca a nosotros también en este deseo de estar tranquilos, ¿verdad? La iglesia a través de los siglos ha pasado muchos problemas, muchos sinsabores, pero Dios ha sostenido a su iglesia, Dios ha sostenido al cuerpo de Cristo a lo largo de los siglos en todas las tempestades, amenazas, guerras, persecuciones y las que vendrán. Entonces, el mensaje del profeta Isaías es que un Dios, perdón, el Dios que es vivo, santo y justo, pero que a la vez hace misericordia a millares de los que le aman, es alguien que nunca nos va a abandonar. En este sentido es como se resume la teología del profeta Isaías, un Dios que no nos va a abandonar. Siempre habrá algo que nos dé esperanza. Así que si usted está pasando por un momento difícil, si usted siente que no puede más, que no va a salir de eso, siente que ya la vida le ha condenado, que las circunstancias, las tragedias, las enfermedades, las despedidas, todo aquello que a veces uno siente que, bueno, el mundo se nos ha acabado y que no hay más esperanza, recuerde que desde el Antiguo Testamento, en el mensaje del profeta Isaías, siempre un resto volverá, siempre al final habrá un atisbo de esperanza y ese será suficiente para volver a construir un mundo mejor. Siempre será la oportunidad de construir un mundo que nuestro mundo será mucho mejor. ¿Ok? Así que bueno, dejo allí, solamente insisto como una introducción para que vean la importancia que tiene el profetismo en cuanto al quehacer de Dios con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, pero también con nuestra propia vida. Ujú. Y de ahí nos saltamos a un segundo profeta mayor, ¿verdad? Que es el profeta Jeremías. De todos los profetas que nosotros conocemos, Jeremías es el del que más datos tenemos, ¿verdad? Porque todo el libro, los eruditos consideran que la gran mayoría, si no la totalidad del libro, ha sido escrito por este profeta, ¿no? Por el profeta Jeremías. Jeremías, al igual que Isaías, tenía ciertos vínculos, ¿verdad? En el caso de Isaías, más altos, más de la alta alcurnia, de la sociedad alta, ¿no? En el caso de Jeremías era mucho más su apego con el sacerdocio, porque Jeremías fue un hijo de un sacerdote que vivió en una aldea de Judá, pero no era un sacerdote de la alta alcurnia. Recuerden que había sacerdotes de clases, ¿verdad? Sacerdotes que ganaban muy bien y sacerdotes que ganaban muy poco. Pero bueno, al fin y al cabo eran sacerdotes. Como dije, conocemos su vida mejor que la de cualquiera de sus antiguos predecesores, posiblemente mejor que la de cualquier personaje del Antiguo Testamento, más que Moisés, más que Abraham, más que Jacob, más que José, más que cualquiera, pues el libro, que es un libro muy grande, también contiene muchos capítulos de confesiones personales, de aspectos que nos hacen mirar el interior del corazón del profeta Jeremías y muchos datos autobiográficos, ¿verdad? Que hacen creíble, que hacen histórico el personaje y que nos da la sensación de que muchos podemos identificarnos con el profeta Jeremías.
A diferencia de los anteriores profetas, que evidentemente cada profeta sufrió las consecuencias de enfrentarse al poder, en el caso de Jeremías, se nos presenta como un personaje de una figura solitaria, ¿verdad? Es muy solo el profeta Jeremías, no, no es que está muy arraigado o muy convencido este, de querer hacer relaciones sociales. Es un profeta que lo vemos muy solitario y que enfrenta muchas cosas que hacen al profeta Jeremías ser muy sensible, emocionalmente muy sensible, que es profundamente atacado, que es profundamente señalado, que es perseguido, que tiene que enfrentar al poder no solo del rey, sino del sacerdote, ¿verdad? Eh, y que evidentemente va a enfrentar a una sociedad judaica que si bien es cierto, está destinada a acabar igual que sus hermanos del norte, pero que no le hacen caso, ¿verdad? Es un profeta que está batallando mucho, un profeta que en muchas de las ocasiones ha querido renunciar al trabajo porque es mucha la responsabilidad, es mucho lo que se le está demandando y evidentemente esto plantea al profeta Jeremías una disyuntiva de que su vocación profética realmente es algo que no es para cualquiera, ¿verdad? No cualquiera desearía ser profeta, ¿no? No como ahora los profetas que viven, los disque profetas, perdón, que viven en mansiones, de un montón de plata, tienen jet privados y comen como reyes. El profeta Jeremías es todo lo contrario, ¿no? Jeremías, Jeremías también tenía algo que decir, y es que Dios había ejecutado su juicio. Dios había ya decretado, porque Jeremías es el que sufre el exilio, diríamos, aunque él no es llevado al exilio, pero sí él mira, ¿no es cierto? Él ve cómo el pueblo de Judá cae en manos de los babilonios. Y entonces Jeremías se da cuenta que Dios ha cumplido su palabra, que Dios ha traído el juicio a Judá, ¿verdad? Por sus pecados, por sus idolatrías, por alejarse de él. Pero ahora le faltaba actuar con misericordia, ¿no? O sea, ya Dios había decretado esta parte de que su santidad nadie la puede trastocar. Entonces, para Jeremías, entiende que ahora Dios tiene que extender sus alas, ¿verdad? Y proteger a su pueblo. Dios no podía dejar de amar al pueblo al que tanto había amado en otro tiempo. Dios, en el mensaje de Jeremías, es un mensaje que él entiende que no se puede Dios desatender de su pueblo por la sencilla y poderosa razón de que lo ha amado, ¿verdad? Y que el amor de Dios es tan grande. Jeremías lo entiende, ya conoce los oráculos de Amós, ya conoce los oráculos de Oseas, ya conoce los oráculos de Isaías. Y bueno, ahora corresponde a él vivir en carne propia este deseo de que Dios pueda proteger a su pueblo. Esta gente, ¿verdad?, del reino del sur había quebrantado todas las estipulaciones, toda la alianza que Dios había hecho con su pueblo, en virtud de las cuales había sido considerada como pueblo de Dios. Había roto su alianza, habían dejado de que Dios fuera su único Dios. Obviamente ya no significaba nada ante él, ya eh, Dios había dejado de ser lo que en su momento fue para sus antepasados. Y entonces, cuando llega el juicio, cuando llega el castigo, cuando llega los babilonios y los arrasan, la pregunta que se tiene que hacer es: ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué viene? ¿Qué es? ¿Qué necesitamos comprender de todo esto? Y es aquí
donde este hermoso pasaje del profeta Jeremías explica esto, ¿verdad? Lo explica de manera magistral, en un sentido también muy alineado al profeta Isaías de esperanza, ¿no? Y dice el oráculo del profeta Jeremías así: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten ustedes, hermanos, que el profeta Jeremías es uno de los profetas que aún sigue teniendo la esperanza de que en algún momento, no sabe cómo, no sabe cuándo, volverá a resurgir la casa de Israel. Pero recuerden que la casa de Israel ya fue destruida casi siglo y medio atrás. Ya no existe la casa de Israel. Pero el profeta mira hacia el futuro y mira un nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto en el cual estarán presentes las 12 tribus, la casa de Israel y la casa de Judá. Por eso, como he mencionado en infinidad de ocasiones, este pensamiento de Jeremías lo tomarán los autores del Nuevo Testamento para establecer, pues, el número 12 como un número simbólico relacionado con las tribus de Israel. Bueno, sigo leyendo. No como la alianza que hice con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este punto, como ustedes recordarán, cuando Israel es sacado de Egipto y es llevado al monte Sinaí, Dios establece ahí una alianza con ellos, ¿verdad? Ahí se dan dos leyes importantes: la ley moral, los 10 mandamientos, y el código de la alianza, que vendrían a ser las prescripciones culticas, litúrgicas y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, ¿no? Y es allí donde Dios le manda a preguntar, le manda a preguntar al pueblo a través de Moisés. Y Dios le dice a Moisés: bueno, anda, pregúntale al pueblo si quiere. Decirles que yo quiero hacer una alianza con ellos y yo quiero ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. Bueno, Moisés va, le pregunta al pueblo: Jehová ha dicho esto, y el pueblo respondió a una: nosotros haremos todo lo que Jehová nos mande. Bueno, esta alianza, este pacto, este contrato que se hizo, ¿verdad? Pervivió durante todo este tiempo, durante todo este tiempo. Funcionó durante todo este tiempo. Y evidentemente este tiempo, ¿verdad? Fue muy importante porque fue lo que sostuvo la fe de Israel y también el actuar de Dios con ellos. Pero dice el profeta Isaías, sí, Jeremías, perdón, sigo leyendo: pero ellos rompieron mi alianza, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor, ¿no? Es una metáfora hermosa. Es interesante cómo el tema de familia siempre ha sido una constante en la teología bíblica. El matrimonio es una metáfora muy interesante, ¿verdad? Dios siempre, bueno, el texto sagrado hace mucho mención de las figuras del padre, la madre, los hijos, esposo, esposa, matrimonio, etcétera. Dice: pero esta alianza es la que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Cuando dice la casa de Israel, ya es una alusión a los dos reinos, porque llegaba un momento en donde, cuando se quería decir de los dos reinos o de todo el pueblo, se decía la casa de Israel. Por eso ustedes verán que después del exilio podemos decir los israelitas o los judíos. Es indistinto, ¿verdad? Ya es más un título que una situación política. Por eso dice: haré esta alianza con la casa de Israel, es decir, con toda la casa de Israel en aquel día, las 12 tribus. ¿Cuál será esta alianza? ¿Verdad? Dice: pondré mi ley en sus corazones y en su interior la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar cada uno a su vecino y cada uno a su hermano, diciendo: conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y ya no recordaré su pecado. Así que esta nueva alianza, ¿verdad? Esta nueva alianza es una alianza que se escribirá en el interior, en el corazón de las personas, pues será una alianza espiritual que ya los autores del Nuevo Testamento lo entenderán en el pacto de Jesucristo y en el actuar del Espíritu Santo como el que sella, ¿verdad? Nuestro interior en este nuevo pacto. Ahora nosotros somos parte de este nuevo pacto, de esta nueva alianza.
donde le hemos prometido a Dios de que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Así que bueno, es interesantísimo ver cómo el profeta Jeremías establece las bases fundamentales que será lo que une a Israel durante los siglos que vengan, ¿verdad? Que lo unirá y dirá, estamos esperando esta nueva alianza. Después se entenderá que esta nueva alianza la firmará el Mesías. Y es allí como nosotros entendemos que ahora la ley de Dios ya no la necesitamos poner en nuestras mesas, ni en nuestros templos, ni en nuestras puertas, ni en nuestras casas, sino que ahora su ley está grabada, está inscrita en nuestra mente y en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Bueno, este es un aporte muy, muy valioso que el profeta Jeremías hizo en función y en relación al actuar de Dios con su pueblo, ¿no es cierto? Como un Dios no solo que hace pacto, perdón, no solo un Dios que hace juicio, que otorga misericordia, sino que renueva su pacto, solo que es un pacto diferente. Ya no es un pacto que solamente corresponderá a Israel, sino será un pacto que vendrá a ser universal en la persona de Jesús, ¿verdad? En la persona de Jesús. Por eso es que ahora nosotros no necesitamos ser judíos como para ser herederos de este pacto. Ya en Jesucristo encontramos este mismo pacto. Y bueno, ese es el aporte maravilloso que hace el profeta Jeremías. Bueno, finalmente, hermanos, en esta última reflexión de qué es lo que aportan los profetas, mucho más, evidentemente, esto es solamente una pincelada, viene el profeta Ezequiel. Ezequiel, como Jeremías, se mueve en los círculos sacerdotales, porque él era un sacerdote hereditario, pero procedía de un ambiente muy distinto al que Jeremías había crecido. En este caso, Ezequiel pertenecía al sacerdocio de la élite, ¿no? Isaías era más amigo de los reyes, Jeremías fue hijo de un modesto sacerdote, pero en el caso de Ezequiel, él pertenecía a la clase alta, ¿verdad? Del sacerdocio que estaba en la capital y tenía la visión y los intereses de un alto eclesiástico. Eh, Fue formado así, ¿no? Es como muchos cristianos han nacido en cuna de oro, ¿no? Y tienen otra visión, tienen otra forma de pensar. Y los que nos criamos ahí, ¿viste? En lo que se podía uno tener, pues también crecemos con otra visión de la vida, de Dios mismo. Bueno, sucedió lo mismo con el profeta Ezequiel. Se le ha llamado, no sin motivos, el profeta de la reconstrucción, porque es un profeta que va a afianzar el tema de que Israel tiene que reconstruirse en función del templo, ¿no? En función del templo, porque bueno, él era un sacerdote. Gran parte de su libro consiste en minuciosos esquemas para la organización de la comunidad, los cuales incluyen planos para la reedificación del templo con medidas y otros detalles. Es decir, es un libro muy extenso, muy amplio, también muy pocos lo han leído, pero tiene que ver mucho con todo este concepto de volver a levantarse a partir de esta concepción del templo, ¿no? Del sacerdocio. Pero bueno, detrás de estas descripciones un tanto tediosas, por todo esto que para nosotros ya no tiene mayor importancia, descubrimos como una perla hermosa de la teología de Ezequiel, una profunda convicción de que Israel tenía un futuro a pesar de todo. Está alineado, ¿verdad? Al segundo Isaías, al tercer Isaías. Es un profeta, ¿verdad? Que va a estar alineado hacia el futuro esperanzador. El mensaje de Ezequiel era sobre la fe profética en la indestructible fidelidad de Dios para con su pueblo. Nada puede destruir la fidelidad de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de eso. Ya lo recogía el apóstol Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas, si no me recuerdo, la carta de Timoteo, donde dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel.
A despecho de las apariencias, Dios tendría misericordia con los israelitas. Bastaba que ellos se mostraran abiertos a Dios. Bastara que ellos reconocieran que necesitaban a Dios. Recuerden que hasta este momento, pues el pueblo no lo había hecho, se había hecho autosuficiente, había confiado en sí mismo y eso fue lo que lo llevó a su propia ruina, a su destrucción. Así que bueno, lo único que necesitaba Israel o Judá era mostrarse abiertos al Señor, volver a Él, reescribir su historia con Dios. Por eso encontramos en un famoso capítulo el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Que es hermosísimo, es una visión maravillosísima que aparece en el capítulo 37, del 1 al 14, donde Ezequiel nos deja un cuadro fantástico de la resurrección de una nación. Es hermosa la visión del Valle de los Huesos Secos. ¿Qué es lo que vemos en esta visión? Bueno, el profeta se imagina en un antiguo campo de batalla cubierto con los huesos blanquecinos de los muertos. En virtud de la palabra de Dios, se reúnen los huesos. El espíritu le dice a Ezequiel, profetiza sobre los huesos, y cuando él profetiza, se empiezan a reunir los huesos, ¿verdad? Desparramados, se empiezan a unir uno a uno, se empiezan a cubrir de carne y de piel, pero no tenían vida, ¿no? Esa es una característica de la visión. No tenían vida, estaban de pie, pero estaban como muertos en vida, ¿no? Y fue entonces cuando vuelve otra vez a pedirle el Señor que profetice sobre esos huesos, y Ezequiel profetiza, dice palabra de Yahvé, y entonces sopla un viento fuerte que entendemos que es el aliento o el espíritu de Dios. Y entonces los cuerpos muertos vuelven a vivir y forman un inmenso ejército. Esto está escrito en esto, ¿verdad? Y entonces el profeta se asombra de esta visión y cómo ese ruido poderoso del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ese viento estrondoso termina dándole vida a todos esos huesos y eso que era nada, ¿verdad? Eso que era nada porque eran huesos muertos, bah, huesos muertos, huesos de muertos, perdón, que no significaba nada, ¿verdad? Usted ve un hueso y no significa nada. Termina siendo un enorme ejército, termina siendo más que algo, ¿no? Termina siendo poderoso el ejército. Y entonces viene la explicación de esta visión, ¿verdad? Y dice este pasaje de Isaías, estos huesos, añade Ezequiel como explicación, son toda la casa de Israel, ¿no? Toda la casa, todo el pueblo de Dios en su conjunto. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Así dice el Señor Dios, ved que yo abriré vuestras tumbas y yo os haré salir de ellas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Qué hermoso, ¿no? Es un mensaje de vida, ¿verdad? En medio de la muerte siempre hay vida, una vida que da Dios, una segunda oportunidad que da Dios, una tercera, que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, castigo hasta la cuarta generación, pero mi misericordia es más grande. Entonces, cuando uno siente que la vida nos está marchitando y sentimos que no podemos más y sentimos que no vamos a salir adelante, entonces Ezequiel se levanta con su visión y nos dice que el Espíritu de Dios sopla en nuestros huesos. Por eso yo siempre oro por ustedes y le digo que cuando ustedes se sientan desanimados en el seminario, cuando sientan que no pueden más, que están muy atareados, muy abrumados con las clases, con las tareas, con los exámenes, y a veces todo eso nos hace perder de vista por qué nos metimos al seminario, ¿no es cierto? Nos hace perder de vista que eso lo hemos hecho para honrar a Dios, para serle fiel a Él, para prepararnos mejor, para servir mejor a su iglesia. Entonces, es ahí cuando uno debe clamar que el Espíritu Santo vuelva a soplar en nuestros huesos secos
vuelva a dar esperanza, ánimo, alivio, nos pueda volver a hacer sonreír, animarnos, decir, vamos, podemos organizarnos nuevamente, dejar lo que no es prioritario, enfocarnos en lo que sí es y ver cómo Dios nos está usando para su gloria, para su honra, etcétera. Esto es lo que el profeta Ezequiel nos plantea como un signo de que nada en Dios está perdido. Nada, absolutamente. Aun cuando ya no haya vida incluso, ¿no? Aun cuando solamente sea un montón de huesos secos, aún ahí Dios puede volver a hacer vida. Aun cuando te sientas frustrado, fracasado, quedado, cuando sientas que no puedas más, te sentís triste, te sentís desanimada, te sentís quebrada en mil pedazos, bueno, siempre hay esperanza. Yo abriré vuestras tumbas y los haré salir de ellas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y van a vivir, y van a vivir. Por eso anhelo que el Espíritu Santo siga soplando en el corazón de todos ustedes, que sigan sintiéndose animados por el Espíritu de Dios y que sigan adelante, no solo en el seminario, ¿no es cierto? Hablé del seminario por poner un ejemplo, pero hablo de todo lo que es la vida cristiana, lo que es la vida misma. El Espíritu de Dios siempre sopla y se mueve en nosotros. El Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones y nos da vida y nos da esperanza y nos da pasión y alegría. ¿Ok? Bueno, pues es así, hermanos, con estos mensajes con los que he querido cerrar esta cursada. He querido cerrar este acercamiento con del texto antiguo, trayendo a ustedes estos rayos de esperanza, de misericordia de parte de Dios, estos mensajes de un Dios que nos promete un futuro que en sus manos siempre es alentador, siempre es maravilloso, siempre es único. Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que rendirnos a Él, quitar los dioses ajenos que puedan estar rodeándonos, que podamos sacar de nosotros cualquier sentido de desánimo, cualquier sentido de abandono, de hastío, de dejo, ¿no? Y volver a tomar fuerzas y volver a sentir que tenemos vida, ¿verdad? Que tenemos vida y una vida abundante, una vida que sonríe, una vida que dice, vamos a estudiar, vamos a hacer el examen, vamos a hacer el examen. Me toca dirigir, voy a dirigir con alegría, me toca dar una reflexión, me toca dar un consejo, me toca vivir, ¿no? Y vivir con alegría, más allá de las situaciones que se nos vienen encima. El Eclesiastés dijo, ¿no? El sabio de Israel dijo que para todo hay tiempo y tiempo para llorar. Y cuando hay que llorar, pero como dijo Pablo, siempre hay que llorar con esperanza. Pero hay que llorar, ¿verdad? Pero después viene el tiempo de la risa, de la alegría, del gozo, del reconocer que tenemos a un Dios que es poderoso, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos guía, que nos cuida, que nos bendice, que nos sostiene, que guió a su pueblo durante muchos años, durante muchos siglos, ha guiado a su iglesia durante todos estos 2000 años, más de 2000 años que tenemos de existencia y que nos va a seguir guiando en fe, en amor, en esperanza. Honremos la santidad de Dios, honremos su juicio, no, no, no trastoquemos esta santidad, no nos burlemos nunca de su santo juicio, jamás, nunca menospreciemos el santo juicio de Dios, porque Él es 3 veces santo. Pero aprendamos a vivir de su misericordia, aprendamos a tomarnos de su misericordia, aprendamos a entender que con Él todo es posible y que nuestra vida en Él está segura, bajo la sombra de sus alas nos guardaremos, ¿verdad? Nos guardaremos. Los salmistas supieron los mensajes de los profetas y lo han expresado en esas palabras. Pues es así, queridos hermanos, queridas hermanas, que hemos llegado a la parte final ya de nuestra cursada. Deseo que haya sido de bendición toda esta enseñanza.
que no solamente alimente nuestra mente, sino que nos toque para alimentar el corazón y nuestra vida misma. Y me quedaré bien pagado, diría yo, si cada uno de ustedes se siente motivado a buscar más a Dios, ¿verdad? Pero no como el Dios que castiga, sino como el Dios que hace misericordia a millares y millares y millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Ok? Bueno, pues quisiera decir si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, mis hermanas que están en la clase presencial, si ha quedado todo claro. Y bueno, no dice hasta cuándo tenemos tiempo. Bueno, para el examen, les voy a dar suficiente tiempo, quédense tranquilos. Yo ya subí la lectura del examen para que empiecen a leer, porque el examen viene en esa lectura y yo les pedí que lo leyeran varias veces, así que tienen que leerlo varias veces el documento. Este, hoy mismo estaré subiendo el examen y ahí les pondré tal vez tengamos 15 días para hacerlo, 2 semanas para hacer ese. El examen es muy sencillo, muy, muy sencillo realmente, pero yo quisiera que ustedes aprendieran los conceptos que están del tema del exilio, porque recuerden de nada, Noé, de nada. Recuerden que el tema del exilio es parte fundamental para la teología judía, pero también para la teología bíblica. Entonces, muchas de las cosas que aparecen en nuestro texto sagrado del Antiguo Testamento proceden de este tiempo exílico. Así que es un tiempo muy interesante que hay que entenderlo, comprenderlo y aprenderlo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para cerrar esta cursada. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por guiarnos durante todos estos tiempos de clase. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ir conociendo y reconociendo tu misericordia, tu bondad, tu santidad, tu fidelidad, tu ternura en nosotros. Gracias, Señor, por cuidar de tu pueblo Israel, pero también gracias por cuidar ahora de tu iglesia, la iglesia de Cristo que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Te ruego por la vida de cada uno de mis alumnos, que tú los bendigas, que les dé sabiduría, que aprendan a conocerte mucho más a través de este texto, Señor, que tú nos has legado como revelación. Los pongo en tus manos, esperando, Padre Celestial, que todo esto redunde en una vida más cercana a ti, en una vida que se rinda a ti en obediencia, en una vida que aprenda a descubrirte, a amarte, a honrarte, y que tú, Señor, sigas soplando espíritu tuyo en nuestros corazones, tu Espíritu Santo, Señor, sopla en el corazón de cada uno de mis alumnos. Si alguien está queriendo desertar, se siente desanimado, triste, abatido, Señor, yo te ruego que tú le des de tu espíritu, que tú, Señor, lo sostengas, que soples, Señor, esta fuerza tuya para que ellos puedan volver a tener alegría de estudiar, de prepararse, de terminar su seminario, seguir la vida cristiana, de amarte con todo su corazón. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues Dios les bendiga. Noé, mi hermana Lina, cuídense mucho, les mando un abrazo.